Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía, y este es el canal Viva la Fotografía, un canal en el que puedes encontrar vídeos dedicados a este arte fotográfico relacionados con la estética, con la técnica y también un recuerdo a los grandes maestros de la fotografía, por ejemplo, con esta serie de vídeos que estoy dedicando a grandes maestros, como es el caso de Diane Arbus, dentro de esta sección 10 lecciones con 10 lecciones que extraigo de su trabajo, y así nos sirve para acercarnos a su obra, para acercarnos a su vida y extraer lecciones que seguramente pueden ser enriquecedoras para todos y para todas. Diane Arbus, que es una de las grandes fotógrafas del siglo XX, una de las grandes revolucionarias del siglo XX en relación a la fotografía. Esta mujer que vemos a la izquierda con su cámara Rolleiflex que utilizaba habitualmente, con ese flash de antorcha que utilizaba también muy habitualmente en sus fotografías. Una mujer que nació dentro de una familia de clase alta, una familia acomodada de Nueva York, donde ella nunca se encontró muy a gusto, no se encontró bien dentro de esa clase alta neoyorquina, y ella precisamente se sentía bien cuando se acercaba a esos marginados de la sociedad que fueron los protagonistas de sus fotografías. Se casó muy joven Diane Arbus con Alan Arbus, que era fotógrafo comercial, fotógrafo de moda. Eso le permitió acercarse a este mundo de la fotografía. Comenzó haciendo fotografía de moda, pero luego en los años 50 se interesó por la fotografía documental, por el trabajo, por ejemplo, de fotógrafos como Lisette Moder, como la fotógrafa Lisette Moder, por el trabajo que había realizado, por ejemplo, Wiggy, y eso le acercó a ese mundo más relacionado con la fotografía documental, con la fotografía personal, y se acercó a lo que eran los protagonistas o los que fueron los protagonistas de sus imágenes, seres marginados, personas marginadas de la sociedad que no vivían dentro de ese ecosistema en el que se había criado Diane Arbus, personas que trabajaban en el circo, personas que eran transexuales, travestis, y esos fueron los protagonistas de sus imágenes, y ella se acercaba a ellos porque se sentía más a gusto con ellos que con la sociedad de la que formaba parte por su nacimiento, digamos, privilegiado. Tuvo una vida complicada, difícil, y acabó suicidándose en 1971, dejándonos este legado fotográfico que vamos a conocer hoy con alguna de esas lecciones que he extraído. ¿Qué podemos aprender de Diane Arbus? ¿Qué podemos aprender de su trabajo? Fijaos, ¿no? Explora lo inusual y lo marginal. Sí, Diane Arbus dedicó su carrera a capturar, a fotografiar personas y situaciones consideradas marginales o poco convencionales. Esos fueron los protagonistas de sus imágenes: enanos, travestis, nudistas, personas que vivían fuera de las normas sociales, y con ellos se sentía a gusto. Hay veces que ha recibido críticas de Diane Arbus por utilizar a esas personas en sus fotografías, pero Diane Arbus utilizaba la fotografía como una forma de explorar, de investigar, de conocer el mundo y de conocerse a sí mismo. No creo que fuera un uso malintencionado de las personas a las que fotografiaba, sino que ella buscaba esos márgenes de la sociedad, intentaba mostrar algo que era diferente, algo que habitualmente no mostraban las fotografías a este tipo de personas, por lo menos hasta ese momento. No solemos encontrar antecedentes, o muchos antecedentes. Siempre puede haber alguno, por supuesto, pero no podemos encontrar antecedentes tan claros de que los protagonistas de sus fotografías casi al 100% sean ese tipo de personajes marginales. Pues eso puede ser un aprendizaje interesante, ¿no? Explorar lo diferente, lo marginal, lo inusual. Es verdad que después de Diane Arbus ha sido un tema bastante trabajado por muchos fotógrafos, pero seguro que todavía hay muchas historias que pueden ser fotografiables. Fijaos, en este caso, ¿no? Se acercó mucho a personas que trabajaban en el circo, y aquí en este caso esta mujer albina, pues introduciéndose esta espada en una situación pues bastante sorprendente
y con el estilo de Diane Arbus, ¿no? Un estilo muy frontal, muy directo, con ese formato cuadrado que es el que sale directamente de una cámara Rolleiflex. Encuentra belleza en lo extraño. Sí, antes os decía que hay veces que Diane Arbus se le ha acusado de utilizar a ese tipo de personas, de provocar esas situaciones para conseguir ese efecto sorprendente en sus fotografías. Pero yo creo que Diane Arbus buscaba la belleza en lo diferente, en lo extraño. Ella se sentía a gusto rodeado de ese tipo de personas que algunas de ellas pues tenían ciertos traumas o habían superado ciertos traumas. Para Diane Arbus eran una especie de héroes, porque habían vivido situaciones complicadas por donde habían salido, por la marginalidad, por la pobreza, por su situación personal, y habían superado o estaban intentando superar esa situación. Diane Arbus les consideraba como una especie de héroes para ella y se sentía a gusto entre ellos, ¿no? Y muchas veces buscaba esa belleza en lo extraño, en lo diferente. Hay veces que te incomodaba con lo que fotografiaba Diane Arbus, ¿no? Pero rompe, desafía las nociones tradicionales de estética y es verdad, amplía las posibilidades artísticas de la fotografía. Diane Arbus, junto a otros fotógrafos de su generación, años 60, 50, años 70, amplió el horizonte fotografiable. Ya no solo debíamos fotografiar lo que se considera tradicionalmente, clásicamente bello, sino que a partir de esta generación nos podemos fijar también en lo marginal, en lo extraño, en lo que no es clásicamente bello y extraer la belleza. La fotografía ha conseguido eso, ha conseguido romper las normas tradicionales de la estética, de la belleza y ampliar el horizonte fotografiable, y eso realmente es un valor que hay que darle a la fotografía. Fijaos, ¿no? Esta mujer con esta redecilla en la cara, con ese flash con la que la fotografió Diane Arbus, ¿no? También muy directo, una mujer, bueno, pues diríamos sorprendente, ¿no? Con una estética curiosa, interesante. Y fijaos, esto era lo que quería fotografiar Diane Arbus, no quería fotografiar grandes bellezas, modelos, que empezó ahí fotografiando, haciendo fotografía comercial, sino lo que le interesaba era la gente diferente. La gente bueno, que rompía las normas estéticas y, por ejemplo, pues esta mujer podría considerarse dentro de ese patrón estético que le interesaba a Diane Arbus. Utiliza el encuadre para intensificar las emociones. Era conocida Diane Arbus por su encuadre cercano, directo, centrando a sus sujetos, y esto hace que nos confrontemos directamente con los retratados, con los fotografiados, ¿no? No hay muchos elementos que distraigan nuestra atención. Nos fijamos directamente en esta familia que está en el barrio de Brooklyn, disfrutando tal vez de una velada en el domingo, ¿no? Un domingo familiar, y aquí les fotografió Diane Arbus, nos están mirando directamente a la cámara. Los dos niños, bueno, pues el bebé pues está ahí cogido por su madre y el otro niño tiene un gesto como muy extraño, muy curioso. No sabemos si el niño tenía alguna especie de síndrome o justo realizó la fotografía de Diane Arbus en ese momento. Esto también muchas veces lo buscaba Diane Arbus. Entre una serie de fotografías que había realizado, escogía la que provocaba cierto efecto de incomodidad y cierta reacción en el espectador, ¿no? Una intención evidentemente muy subjetiva por su parte a la hora de elegir la fotografía que quería mostrar. Puede ser que este niño no tuviera ningún tipo de síndrome, pero justo cogió la fotografía donde el niño pues aparece con la mirada perdida, el gesto extraño, la boca abierta, y eso buscaba también Diane Arbus. Acepta el riesgo de la controversia. Sí, Arbus fue criticada por algunos que consideraban que explotaba a sus sujetos, pero es verdad que su obra
por otra parte, ha sido celebrada por abrir conversaciones, diálogos sobre la diversidad humana, ¿no? Sobre la diversidad, los diferentes tipos de seres humanos que podemos encontrar en la sociedad actual, ¿no? Y esto es un riesgo también para Diane Arbus. Ella podría haber ido por un camino más convencional, pero decidió mostrar todo ese abanico de seres humanos que no nos encontramos habitualmente, por lo menos en aquella época era mucho más difícil, desde luego, mostrar personas como este hombre, una persona pues transexual o travesti, que se nos muestra desnudo ante la cámara. Pues esto era lo que hacía Diane Arbus, ¿no? Mostrar a personas que habitualmente no aparecían en las fotografías, en los medios, en la obra artística, en la obra fotográfica, y enseñarnos esa diversidad humana. Usa la fotografía como herramienta de introspección. Diane Arbus la utilizó para conocerse a sí misma, también para ponerse a prueba, para superar sus inseguridades, para conocer el mundo. A veces también realizaba autorretratos, ¿no? Pues esto también reflexiona sobre lo que tus fotos dicen de ti como creador y del mundo en el que vives. Este es un autorretrato muy jovencita aquí, 1945, y aquí vemos a Diane Arbus con esta cámara de gran formato haciéndose un autorretrato en seguramente las primeras imágenes, las primeras investigaciones en relación a la fotografía. Presta atención al lenguaje corporal. Sí, Arbus destacaba en capturar los gestos, posturas que revelaban emociones o historias ocultas. Observa cómo el cuerpo puede comunicar tanto como el rostro en un retrato. Totalmente. El gesto de las manos, el gesto de las piernas, el gesto del torso, puede darnos mucha información de los retratados. Esta es una de las fotografías más conocidas de Diane Arbus. Este niño siendo fotografiado y con este gesto muy curioso, muy extraño, también provoca cierta reacción, cierta incomodidad en el espectador. ¿Tiene alguna especie de síndrome? Realmente no, realmente no. Si vemos la serie de las fotografías que realizó a este niño, que creo recordar que era el hijo de un pintor que conocía Diane Arbus, pues justo escogió y es conocida la fotografía donde el niño pues está haciendo este gesto con las manos, este gesto con la boca, con la cabeza, y este gesto provoca una reacción en el espectador, una incomodidad en el espectador totalmente dirigida por Diane Arbus. Esto es lo que ha sido criticado de Diane Arbus, pero forma parte de su personalidad, ¿no? Pues provocar reacciones en el espectador, provocar incomodidades en el espectador y mostrar algo distinto, algo diferente que se sale de los cánones, sea porque la persona ya parte, digamos, de esa situación o porque en las fotografías, por la forma de fotografiar, por el gesto que captura, consigue mostrar Diane Arbus esa intención que pretendía en sus imágenes. Utiliza la composición para provocar incomodidad. Lo hemos hablado, sus encuadres solían incluir elementos que desafiaban la simetría convencional o creaban tensión visual, sobre todo eso, tensión visual, como en el caso de los niños, ¿no? Pues experimentar con la composición para despertar emociones intensas en el espectador. Bueno, pues sí, sea por el encuadre, por la colocación, por el gesto del retratado, es interesante provocar cierta incomodidad, y ahí es cuando el retrato muchas veces destaca más, consigue un efecto más potente en el espectador, ¿no? Esa incomodidad muchas veces provoca preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está realizando ese gesto? Aquí vemos igualmente a esta persona, seguramente transexual, seguramente pues una persona que nació hombre, pero que la vemos, pues con los rulos, con el pelo, con las cejas, en lo que parece ser, pues una mujer, y vemos las uñas también, pues la composición, la frontalidad, el protagonista, la protagonista de la imagen, el gesto, provoca cierta reacción, ¿no? Ciertas preguntas en el espectador, y eso casi siempre lo conseguía Diane Arbus. Hay veces que también utilizaba el contexto, fotografiada de manera muy directa,
pero en algunas ocasiones en ese encuadre pues, cuadrado, ese formato, incluía elementos que también son muy interesantes. Fijaos, esta persona, este hombre, bueno, pues enano, que fotografió en la habitación de su hotel y que está fotografiado como una especie de galán, ¿no? Con ese sombrero, con el torso descubierto, con una toalla que le está cubriendo parte del cuerpo, con lo que parece ser una botella de alcohol. Había una intención en fotografiar a este hombre con ese contexto alrededor. Hay veces que el contexto aporta mucha información, mucho significado al retratado. Por ejemplo, Arnold Newman, ese gran retratista, utilizaba mucho esas fotografías, esos retratos en contexto y por eso fue muy conocido. Retratos frontales, no temas a los retratos frontales, pues hay veces que utilizamos, bueno, pues no tanto la frontalidad en nuestros retratos, pero Diane Arbus era frontalidad, frontalidad, tenía un estilo muy personal, muy distinguible, sin duda alguna, y siempre, siempre, o casi siempre, fotografiaba con las personas mirando directamente a la cámara y de esa forma pues conseguía una conexión entre el sujeto y el espectador. Nos están mirando casi siempre los retratados a nosotros, a los que vemos la fotografía, y eso provoca cierta intensidad en sus retratos. Por ejemplo, con estas estas trillizas que fotografió Diane Arbus. Fijaos, ¿no? Siempre personajes, personas, seres humanos que se salen de la norma, ¿no? Personas que, bueno, pues han nacido con hermanos gemelos o trillizos o enanos, transexuales, personas que trabajan en el circo o los que de alguna manera, entre comillas, son normales, muchas veces son fotografiados en situaciones extrañas como el niño que está con la granada en la mano. Siempre hay un punto ahí, un punto de fricción, un punto bueno, pues de situación, de incomodidad, ahí a lo mejor en las fotografías, en los retratados de Diane Arbus. El uso directo del flash, sí, sí, hay veces que era más evidente, otras veces no tan evidente el uso del flash. Eso también provoca cierta artificiosidad en las imágenes, que puede ser también parte de su estilo estético. Por ejemplo, en este caso es muy evidente este hombre, este gigante, esta persona alta que fue fotografiada, creo que era un gigante judío en el barrio del Bronx y fue fotografiado junto a sus padres, y ese efecto, ese flash provoca cierta artificiosidad muchas veces en los retratos. Fijaos, aplana a veces, ¿no? También un poco la textura, la luz, y tiene un efecto también muy potente en dirigir la mirada con ese uso del flash, en este caso muy evidente, y esta fotografía también de las más conocidas, y fotografiando igualmente pues, a personas que se salen también de las normas de estéticas. En este caso, bueno, pues seguramente sufría algún tipo de síndrome, algún tipo de enfermedad que le había provocado este crecimiento tan, bueno, desproporcionado, y le vemos ahí con ese bastón, seguramente por problemas causados por su gran altura. Diane Arbus, una fotógrafa que rompió normas, que amplió el rango de lo que podría ser considerado fotografiable, una fotógrafa muy interesante, sin duda, que forma parte de esa maravillosa historia de la fotografía. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle like, podéis compartir, comentar o suscribiros a este canal Viva la Fotografía si no estáis suscritos. Muchas gracias.